Muy bien, estimados televidentes, continuamos con nuestros segmentos de aquí en mi canal, en Sinergia TV. Pues con el gusto nuestro, también con el ingeniero Ábalos, compartir algunos conocimientos, puntos de vista, opiniones, fenómenos que suceden en el tema minero. Mi nombre es Edgar Figueredo, yo soy médico y constituyente de la República y tendré la oportunidad de ampliar más la información para todos los guatemaltecos, para todos los televidentes que en esta oportunidad podemos ampliar este tema que ha sido manejado con dificultades, ha sido manejado con cierta oscuridad, con cierta opacidad. Entonces, obviamente, cuando un tema no es transparente, un tema no es sincero ni directo, pues se presta a rumores, se presta a una serie de inexactitudes que el guatemalteco desea aclarar. Bien, siguiendo con la temática, me gustaría ampliarle a ingenieros, si fuera tan fino, para todos nuestros televidentes guatemaltecos. El tema minero es un bien, según la Constitución política, porque son recursos del subsuelo. Y nosotros en la Constitución dejamos claramente establecido de que los recursos son bienes públicos, son bienes del Estado y pertenecen fundamentalmente a las comunidades que ahí habitan. Obviamente quien tiene la ley de la minería es el Estado de Guatemala a través del Congreso de la República, que tienen que legislar a base del fundamento constitucional que es el bien común, el bienestar de todos los guatemaltecos. Entonces quisiera preguntarle y posteriormente ampliaremos otras interrogantes en el sentido: ¿qué bueno le puede dejar a Guatemala la minería en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, definitivamente la minería puede traer muchos beneficios. Obviamente el más importante es la generación de puestos de trabajo en las comunidades, porque recordemos que los proyectos mineros se dan en el medio rural. La minería también, para poderse llevar a cabo, tiene que hacer muchas veces vías de comunicación de las cuales se benefician todos, ¿verdad? Algunos proyectos mineros inclusive son capaces, no todos, pero depende de la envergadura del proyecto, de asfaltar tramos importantes de carretera, que todo el mundo los va a utilizar, inclusive de hacer puentes. Por supuesto, como decíamos ya en el segmento anterior, las empresas mineras pagan el impuesto sobre la renta, que son recursos que el Estado puede utilizar pues, para empujar la salud, la educación, la potabilización del agua, etc. Pagamos la regalía. Las empresas mineras demandamos insumos. Algunos pues, pueden ser proporcionados por empresas nacionales, por lo tanto hay una generación adicional de empleos. Por ejemplo, yo tengo el gusto de trabajar en una empresa que fabrica algunos químicos que se utilizan en el proceso de concentración de los minerales, y en esa empresa trabajamos 62 personas. Entonces nos beneficiamos indirectamente si una empresa minera nos compra esos aditivos que se necesitan para el proceso de concentración. Entonces realmente la minería tiene muchos beneficios, uno de los cuales a mi criterio no se ha tomado en cuenta, y creo que tenemos un sesgo. Como un proyecto minero muy importante en la era moderna de la minería, llamémosla así, en la etapa más reciente, fue el proyecto de Montana Exploradora de Guatemala en San Miguel Iztahuacán, que es un proyecto que a mi criterio ha sido llevado muy bien, cumpliendo los estándares internacionales. Como fue un proyecto de oro, y fue un proyecto que muchos agarraron como bandera para atacar a la minería, que ha quedado en la opinión pública la idea de que la minería es exclusivamente la extracción de metales preciosos. Queda la idea de que solamente es la extracción de oro y plata, pero se pierde de vista que la gran mayoría de las cosas que nos rodean, los vasos están hechos de minerales, los sanitarios, las ventanas, los automóviles, los equipos tecnológicos, inclusive hasta los plásticos que se derivan del petróleo y el gas natural, pues es una forma de minería, el petróleo y el gas natural. Entonces, cuando nosotros nos oponemos a la minería, no solo nos estamos oponiendo a la minería de oro, nos estamos oponiendo a poder disponer de todos estos recursos minerales que podrían servir para darnos ventajas comparativas contra otros países en esta globalización donde tenemos que competir contra países muy fuertes como China, por ejemplo, y tenemos que competir pues, en la producción de alimentos, en la producción de ropa, etc. Y si nosotros no queremos utilizar nuestros recursos naturales, lo que tenemos es entonces la necesidad de importar las materias primas
y por el hecho de importarlas ya vamos a estar en cierta desventaja. Por ejemplo, a mí se me ocurre una cadena de valor que yo siempre he mencionado como un posible ejemplo del desarrollo minero, que es la producción de productos de hierro galvanizados, la tubería galvanizada, el alambre de púas, la lámina galvanizada para la construcción, el clavo, el alambrón. Esto, por ejemplo, hoy en día se está fabricando en Guatemala, pero con insumos 100% importados. Acero importado, zinc importado, pero resulta que nosotros tenemos en Guatemala hierro que podemos convertir en acero. Resulta que somos un país rico en zinc. Por ejemplo, hay un proyecto minero en Santa Rosa que está exportando concentrados de zinc, y por el lado contrario, el país importa zinc en forma metálica que podríamos nosotros producir aquí, y entonces riqueza que no estamos generando, ventajas que no les estamos dando a nuestra industria, la estamos obligando a competir con productos de México, China, Estados Unidos, teniendo que importar todos sus insumos, la ponemos en desventaja. Entonces, nosotros hablamos de que una de las vías al desarrollo es la industrialización, y definitivamente así es, pero ¿cómo vamos a poder industrializar el país si estamos renunciando de antemano a utilizar nuestros recursos naturales? ¿Verdad? Correcto, ingeniero. Mira, una pregunta corta pero muy profunda, pienso yo. ¿Qué es lo que hace valioso a los metales? ¿Por qué le llaman metales preciosos? Unos le llaman metales pesados, otros le llaman oligoelementos. ¿Qué es lo que hace esa diferenciación? ¿Qué es lo que realmente hace que estos metales sean tan valiosos? ¿De qué punto de vista es valioso? Bueno, en el tema del ambiente minero se clasifican los minerales o los metales en metálicos y no metálicos, ¿verdad? Por ejemplo, los metálicos, pues obviamente el oro y la plata son metálicos y además se les llama preciosos, pero están los metálicos que se les conoce como base porque son la base de la industrialización. Por ejemplo, el hierro, el cobre, el aluminio, el zinc que ya mencioné, el plomo, el titanio, el cromo, el magnesio, son elementos metálicos que se les puede llamar base porque sirven para una industrialización. Y está el tema de los no metálicos, como es el yeso, el carbonato de calcio, la varita que mencioné hace rato, los caolines, la arena sílica para el vidrio, en fin, que tienen muchas aplicaciones, ¿verdad? Están los materiales que se utilizan en el bloc, en el cemento. El petróleo, pues en realidad es un compuesto orgánico que... De carbono, ¿eh? De carbono e hidrógeno, ¿verdad? Y azufre. Y pues que sí se produce con una operación de extracción, que en cierta forma es una parte de la minería, aunque propiamente pues por su importancia y todo se estudia en una forma separada de lo puramente minero, ¿verdad? Pero el petróleo se produce por extracción, una perforación, un bombeo, y en ese término, en un sentido muy amplio, podríamos decir que sí es una actividad minera, ¿verdad? Una de las cosas que es importante comentar y tal vez acotar es que los minerales, según la Constitución, y qué agradable estar con un constituyente, los minerales son del Estado. Eso es muy importante y no son del dueño de la superficie. Pero para poder trabajar hay que ponerse de acuerdo con el dueño de la superficie, porque existe en Guatemala la propiedad privada que se debe respetar. Pero usted de alguna manera comentó que los minerales son de las comunidades y ahí sí me gustaría hacer una observación, porque es parte de lo que ha generado conflictividad en Guatemala. Las comunidades son parte del Estado Nacional, pero las comunidades, es una afirmación un poco fuerte la que voy a hacer, pero después la voy a matizar. Las comunidades no deberían tener el derecho de bloquear el aprovechamiento de los minerales que son de toda la nación. Lo que ellas tienen el derecho es de exigir tener beneficios adecuados al hecho de que los minerales están en sus cercanías y tienen el derecho de exigir que no las dañe en su salud, que no les contamine el agua, que no les contamine el aire. O sea, las comunidades tienen muchos derechos, pero no deberían tener el derecho de bloquear
el aprovechamiento racional de un recurso natural que es de todo el Estado, que es de toda la comunidad nacional. Entonces, por ejemplo, cuando una comunidad se opone a una hidroeléctrica y que ahí está el agua, pues se está oponiendo a que se suministre electricidad a toda la nación. Entonces, pues yo podría sonar un poco drástico, pero yo siempre me he preguntado, bueno, que le corten el suministro de electricidad y que produzca su propia electricidad. Eso es una afirmación un poco violenta, ¿va? Pero lo que me interesa es ejemplificar que una comunidad no puede actuar como si estuviera fuera como si no perteneciera a una comunidad nacional. Tampoco se le debe sacrificar, debe tener muchos beneficios. Y en ese sentido, lo bueno de la regalía minera es que en la ley el 50% de la regalía va al municipio. Sería mejor que no solo fuera al municipio, sino tal vez a las aldeas más cercanas, pero va al municipio. Correcto, ingeniero. Fíjate, finalmente ya nos quedan escasos minutos en este segmento. Mientras tú exponías tus amplios conocimientos, tu experiencia, tu visión de este tema minero que estamos enfocando aquí en mi canal, estaba yo conversando, decir, es cierto que son muy valiosos, pero nos preguntamos, por ejemplo, en Guatemala, en Chiquimula, por ejemplo, yo trabajé en Chiquimula y tengo mucho cariño en Chiquimula, allá está Concepción Las Minas. ¿Cómo no? Y ese histórico municipio, pues se llama así. Así es. Y tiene algún perfil, yo no lo estudié allá porque por misión médica no profundicé en el tema allá, pero ahora que estamos en el área política, tratamos de dar una visión más objetiva, más realista, más actualizada. Concepción Las Minas, ¿qué es lo que lo hace en la Concepción Las Minas? Es decir, ¿por qué ese municipio no está rico en recursos? Rico me refiero a que tenga suficiente agua, centros de salud, porque sería reflejo de lo que le pertenece. Ahora pensamos como constituyentes de que realmente, que es cierto, el recurso es de todo el Estado Nacional, pero yo creo que hay ciertas prioridades de darle al municipio local algún beneficio inmediato local, porque es como que tú en tu casa tuvieras un gran recurso de agua, de petróleo, de algún metal, e inmediatamente, quizás lo hagamos para el segundo segmento, a manera de que reflexionemos, porque es un tema bastante, no solo importante, delicado, y a mí me encantaría saber realmente por qué los municipios que tienen un recurso específico no se necesitan directamente ese recurso, sino que tiene que ser para toda la nación, y ahí es donde diluimos los beneficios. Para el siguiente segmento. Muchas gracias.